Hola amigos, vamos a conocer un poco de la historia del templo parroquial de San Jerónimo Caleras. En este viaje conoceremos un poco de sus orígenes, tradiciones, costumbres, características que han dado de San Jerónimo a un lugar diferente para conocer, cuya personalidad hace que las personas quieran venir a conocerlo. Acompáñenme. Antiguamente la comunidad de San Jerónimo Caleras llevaba el nombre de Tenextlatiloyan Ixtatlán, que se forma con las radicales nahuas Tenextli, cal, Tenextlatia, calentar el horno, cali, casa, hornoyan, el lucativo tlán, y cuyo significado es lugar donde abundan los hornos de cal. Cholula abarcaba a Xochimihuacán y Caleras. Esta es una población que aparece en 1534, fundada con familias de Tlaxcala que cambiaron de residencia en busca de un lugar que no estuviera infestado del Hueyococolixtli. Se asentaron en San Jerónimo Doctor, antiguo Tenextlatiloyan. El pueblo de San Jerónimo Caleras está considerado como uno de los pueblos más antiguos de la República. Su fundación data incluso antes de la época de la conquista. En relación a su fundación, lo que se sabe se transmite de generación en generación. Tradicionalmente se sabe que en época de la colonia, en 1520 o en 1540, fechas de las primeras pestilencias, palabras con las que los frailes se referían a estos casos de desastre, ese pueblo fue arrasado por una epidemia que los habitantes de esa época llamaron Matlazáhuac, quedando solo 10 familias en un ambiente infestado. Estas familias que abandonaron esos lugares para venir a fundar este pueblo de San Jerónimo, cuyos representantes o fundadores llevaron los nombres de Juan Sayacatzintli y Lorenzo Ramos Chinantecatl. En este mapa de la época de la colonia se muestra lo que antiguamente era este municipio de San Jerónimo Caleras. El párroco del templo de San José de la Puebla de Los Ángeles bautizó a la naciente población con el nombre de San Jerónimo Doctor y quedó sujeta a la jurisdicción de Cholula. Después se le agregó el seudónimo de Caleras por la fabricación de material para la construcción. El estilo barroco amerindio es el templo parroquial dedicado a San Jerónimo Doctor. Según Enrique Cordero y Torres, posiblemente fue construido por los franciscanos a finales del siglo XVII. Hola, nos encontramos dentro del interior del templo parroquial dedicado a San Jerónimo Doctor. A mis espaldas, uno de los retablos más hermosos encontrados aquí en la ciudad de Puebla. Originalmente este templo parroquial estaba hecho en un barroco y con pinturas al fresco. Al día de hoy todavía se conservan detrás de estos retablos pinturas al fresco originales del mismo. Tiempo después, con la afluencia y la riqueza del barroco, en el año de 1762, siendo párroco de aquí de San Jerónimo Caleras, licenciado Cristóbal López de Villegas y Amarilla, y su subteniente o su vicario, el señor Miguel Cortés de Soria, el 12 de agosto de 1762, donan a la parroquia aquí de San Jerónimo Caleras este bellísimo lienzo de Nuestra Señora de Ocotlán, que se venera en Ocotlán, Tlaxcala. 5 años más adelante, y con el trabajo de todos nuestros indígenas, se mandan pues a labrar estos bellos retablos que el mismo López de Villegas, en el año de 1767, entrega al templo parroquial San Jerónimo 7 retablos, el del altar mayor, los laterales y la nave principal se llenan con gala de estos bellos y hermosos retablos bañados en oro. Un dato curioso que también encontramos aquí en el templo parroquial San Jerónimo Caleras es que 30 años después, el mismo Miguel Cortés de Soria
hace una inscripción en este retablo y pide que no se quite ninguno de ellos. Como podemos ver, hay una inscripción al pie de este retablo que en su punta principal está dedicado al martirio de Jesús. Hoy en día el templo parroquial cuenta con algunos libros antiguos, como este misal del año de 1850, que servía para las celebraciones eucarísticas de ese entonces. Cabe resaltar que está empastado en cuero y su litografía todavía es en latín. Hacia finales de los años de 1890 es cambiada la imagen de San Jerónimo y se compra la nueva imagen que hasta el día de hoy se venera en el altar mayor. Como en todos los templos antiguos, la cúpula está asentada sobre 4 columnas que están dedicadas a los 4 evangelistas, pero en el templo de aquí de San Jerónimo está dedicada a 4 doctores de la Iglesia, en el caso San Agustín, San León, San Gregorio y el mismo San Jerónimo. Y bien, para terminar nuestro recorrido el día de hoy, nos encontramos en la parte del coro, que el día de hoy todavía presta servicio en nuestra parroquia. Cada domingo los coros parroquiales desde aquí dan su servicio litúrgico para todas las festividades de nuestra parroquia San Jerónimo Caleras. Algo que nos llena de orgullo este año es que esta esquila dedicada a Jesús, María y José este año cumple 200 años de que fue elevada a estas alturas. Para nosotros los calerenses es algo muy importante y trascendental, ya que el día de hoy, con la ocasión del bicentenario, esta esquila nos honra con su presencia. Cuenta la tradición oral que esta campana dedicada a la Santísima Trinidad fue traída por pobladores de San Jerónimo después de que, estando en San Cristóbal, hubiese un terremoto y la capilla que se encontraba allá se estaba hundiendo hacia el interior del cerro. Los pobladores fue lo único que lograron rescatar de ella misma y hoy nos honra y se encuentra aquí en el templo parroquial de San Jerónimo Caleras. Se dedicó, sus estudios fueron siempre, si no paganos, no tampoco religiosos. Pero le gustó mucho el estudio, conoció, le leyó mucho a Cicerón, a todos esos aquellos de que todos pues fundaron mucho en la literatura, jóvenes, pero tenía un carácter, tenía casi pocos amigos, un carácter muy duro, probablemente era de carácter colérico, ¿verdad? Y así fue coronando sus estudios. Se bautizó, parece que a los 16 años, porque antes tenía la costumbre de bautizarse, pero ya vida en la edad madura. Luego, entre otras cosas que le gustaba visitar en las iglesias, y le cautivó mucho las catacumbas, ¿verdad? El Papa Damaso le comentó que era un hombre culto, que tradujera la Biblia, ¿verdad? Probablemente del arameo al latín. Pues tal vez en el desierto no había animales, pero se ha puesto que alguna vez un león se le acercó, ¿verdad? Que traía una espina en la pata y él lo curó. El león, como agradecimiento, pues ahí estuvo con él. Y pues una de las cosas, ¿verdad?, que también nos enseña, pues es la oración, la penitencia. Él siempre fue amigo de la verdad. Y la verdad, pues, le encuentra la palabra de Dios. Y eso fue lo que lo cautivó. Pudiéramos decir que se hizo esclavo de esa verdad, en seguir a Dios, a Cristo, pues fielmente. Y ya después, pues, en la iglesia, pues, es un gran santo, ¿verdad? Lo venera la iglesia. Ya me comienzo a acordar de la iglesia cuando tenía yo 5 o 6 años. Entonces la iglesia está como con un pino grande, alto, y que igualaba casi a la torre. Y en eso estaba, ahí mismo estaba el panteón, estaba bardeado de adobe, y allí se enterraban los difuntos y había muchas capillitas. Posteriormente
se pusieron pinos a la entrada de la iglesia, de los dos lados, y emparejaron el lugar, porque estaba muy feo. Inclusive ahí se metían los toritos, que había mucho ganado en San Jerónimo, ahí se metían a comer el pasto. Enfrente estaba el zocalito con sus 4, ¿cómo lo podríamos llamar? 4 murales de piedra con sus torrecitas de fierro, y en cada esquina tenía un foquito, y el zocalito daba mero enfrente, estaba un poco, no donde está ahora, estaba por donde está la fuentecita, la segunda, por ahí estaba el parquecito, y arriba de Colicasi estaba junto al atrio, entrar a la presidencia, y en la presidencia, cuando vino ya en 28, ya entró el ferrocarril, o sea, los tranvías, agarraron la vía de San Felipe y entraba ahí San Jerónimo por la iglesia, y ahí enfrente de la presidencia estaba el cambio. La presidencia enfrente estaba un paderón, que era una casa de terreno, ese era de don Susano Chorrula, que lo compró, pero al poner el tranvía se lo expropiaron, y ya no, allá estaba, hacía el cambio, que se iba para atrás y luego agarraba en la casa, frente a la casa de los Motolinía, y se iba para el centro. San Jerónimo Caleras cuenta también entre sus tradiciones y costumbres las de manifestaciones religiosas, tales como la representación de Semana Santa, huehues, viejitos, entre otras. Estas tradiciones se pasan de generación en generación, lo que provoca el interés entre otras personas de diferentes comunidades para visitar San Jerónimo. Esta obra se empieza a actuar más o menos como por los años 40. Entonces, más o menos hemos recopilado datos, y en esos años se empieza a actuar esta obra, pero se empieza a escribir más o menos como por los años 1835, y aproximadamente en el año de 1940, por ahí así más o menos un aproximado, se empieza a actuar ya esta obra aquí en San Jerónimo Caleras. Y esta obra se empieza a escribir por el señor Antonio Rojas Sánchez, que fue el que escribió esta obra, que apoyado por diferentes folletos reúne a varios vecinos de aquí de la población para que se pudiera llevar a cabo la obra, que a un principio pues eran escasos personajes, eran muy pocos. Recopilando datos, nos habían dado la noticia de que primero fue don Antonio Rojas Sánchez el que escribió la obra. De ahí los libros pasaron a manos del señor Celso Viáñez, y ya haciendo memoria, cuando yo ingresé a este cuadro de Semana Santa, estaba de director el señor Dolores Luna Mafra. Los libros después pasaron a manos del señor Carlos Flores Gámez, estaba junto con el profesor Juan de la Cruz Romero, y posteriormente el siguiente director fue don Macario